Bienvenidos. Hoy empezamos una serie de videos sobre convivencia escolar, a través de los cuales se pretende brindar unas precisiones conceptuales y algunas orientaciones prácticas que puedan servir a la comunidad en general para la solución de problemas que surjan en el ámbito de la convivencia escolar. Recordemos que mediante la Ley 1620 de 2013 se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, con el objeto de promover y fortalecer la formación ciudadana, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes para prevenir y mitigar la violencia escolar. Su reglamentación la encontramos en el Decreto Único del Sector Educativo 1075 de 2015, decreto en el que se compiló el Decreto 1965 de 2013, que fue el decreto originalmente expedido. Es importante tener en cuenta que para el mejoramiento de la convivencia escolar no basta con la expedición de normas, pues una ley, un decreto o un reglamento, por más generoso que sea su contenido, por sí mismos no contribuyen en nada. Por supuesto que las normas son condición necesaria para la institucionalización de cualquier política pública, pero no son suficientes, pues se requiere además de su materialización, es decir, deben ser asimiladas e implementadas para que sean eficaces. Pero miremos que a pesar de que la Ley 1620 y su decreto reglamentario fueron expedidos en el año 2013, a la fecha aún persisten muchísimos interrogantes acerca de temas tales como cuáles son los parámetros y límites que debe tener en cuenta la comunidad educativa para ajustar el manual de convivencia. ¿Cuál debería ser el criterio para determinar si las normas del manual se ajustan o no a los derechos fundamentales de los estudiantes? ¿Cómo establecer cuándo estamos frente a situaciones de tipo 1, 2 o 3 para poder aplicar el protocolo correcto, entre otros? Tales interrogantes constituyen la razón de ser de esta serie de videos. En este capítulo se pretende brindar claridad a dos grandes temas que se considera constituyen la base sobre la cual, desde el ámbito del establecimiento educativo, se debe soportar un buen sistema de convivencia escolar. El primero tiene que ver con los límites y criterios que la comunidad educativa debe tener en cuenta a la hora de construir o actualizar el manual de convivencia. Y el segundo es el relacionado con el principio de proporcionalidad como criterio para el control de las normas del manual de convivencia escolar. Para abordar nuestro primer tema, partamos de la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los límites y criterios que la comunidad educativa debe tener en cuenta a la hora de construir o actualizar el manual de convivencia? En términos generales, si se revisa la Ley General de Educación, la Ley de Convivencia Escolar y sus decretos reglamentarios, podemos evidenciar que dichas disposiciones exigen a los establecimientos educativos contar con un manual de convivencia, en el cual se definan los derechos, las obligaciones, prohibiciones y medidas pedagógicas, y que su construcción o actualización debe realizarse conforme a la Constitución y a la ley. Sin embargo, las normas y guías orientadoras vigentes contienen criterios muy generales, que sin duda son importantes, pero dada su generalidad no llegan al punto de ofrecer criterios más refinados que logren facilitar a la comunidad educativa la tarea de construir o actualizar el manual de convivencia. Dada la ausencia de criterios prácticos para el ajuste del manual de convivencia, necesariamente debemos acudir a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues a través de ella es que se ha logrado construir en Colombia el alcance y el contenido de los derechos fundamentales. Veamos el análisis de dos sentencias de unificación jurisprudencial de la Corte Constitucional, a partir de los cuales vamos a poder determinar algunos criterios básicos frente a lo que se puede y lo que no se puede hacer la comunidad educativa a la hora de construir o actualizar el manual de convivencia, y cómo puede la comunidad educativa verificar que las normas que incluyen en el manual no afectan los derechos fundamentales.
Nos referimos a las sentencias de unificación SU 641 y SU 642, ambas del año 1998, en las que la Corte Constitucional fija los criterios que deben ser tenidos en cuenta por la comunidad educativa al momento de construir, actualizar o modificar el manual de convivencia escolar. La primera sentencia que se analizará es la SU 641 de 1998. En esta, la Corte Constitucional revisa el caso de un estudiante de grado 11 a quien el establecimiento educativo lo obligó para que se comprometiera por escrito a cortarse el cabello y dejar de usar un arete, pues esto estaba prohibido por una norma en el manual de convivencia. El estudiante decide quitarse el arete y se presenta a clases con el cabello recogido. Pese a ello, la coordinadora de disciplina y el rector del colegio nuevamente le exigieron que se abstuviera de asistir al colegio sin cortarse el cabello y lo amenazaron con suspenderlo. El estudiante decide presentar una acción de tutela en la cual solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la educación y al libre desarrollo de la personalidad que consideraba vulnerados. En la sentencia de primera instancia, el juez resuelve proteger los derechos fundamentales reclamados por el estudiante, considerando que la imposición de patrones estéticos vulneraba los derechos fundamentales. El rector del colegio no comparte esta decisión y decide impugnar el fallo. En la segunda instancia, la impugnación le corresponde al Tribunal Superior de Antioquia, quien decidió revocar la sentencia de primera instancia que le había protegido los derechos al estudiante y en su lugar decide negarle la protección de sus derechos. El tribunal sostuvo que la imposición de patrones estéticos se ajustaba a la Constitución, luego no vulneraba los derechos fundamentales del estudiante. Ante la clara contradicción de las sentencias, pues la primera le protegió los derechos al estudiante y la segunda le negó la protección, la Corte Constitucional procede a unificar la jurisprudencia, es decir, entra a eliminar esa contradicción sobre el tema de los patrones estéticos fijados en los manuales de convivencia en el siguiente sentido. Dice la Corte, abro comillas, en un país donde el acceso a la educación sigue siendo un privilegio, restringirla aún más por prejuicios estéticos o por consideraciones de mero gusto resulta atentatorio de la Carta. Más allá de lo anotado, el largo del cabello y la forma del peinado, el maquillaje y el adorno corporal, así como el uso de accesorios, hacen parte del derecho a la propia imagen, en cuyo ejercicio toda persona está facultada para decidir de manera autónoma cómo desea presentarse ante los demás. En todos estos ejemplos, dice la Corte, se viola el derecho consagrado en el artículo 16 superior, puesto que se llega hasta afectar la permanencia del alumno a causa de algo que es tan poco relevante en materia educativa, que no ha impedido al menor actor obtener un buen resultado académico, integrarse de manera fructífera con el grupo de sus compañeros y mantener una vida social disciplinariamente intachable. Así el manual de su colegio no comparta la comprensión y aceptación que el actor encuentra en su familia por ser quien y cómo es. La comunidad educativa de cada plantel, compuesta por los estudiantes, padres y acudientes, docentes y administradores, tiene la potestad de adaptar el manual de convivencia, pero no la libertad de desconocer libertades constitucionalmente consagradas. Cierro comillas. Bajo estos argumentos, la Corte Constitucional resuelve, primero, revocar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Antioquia y en su lugar decide proteger los derechos fundamentales a la educación, al libre desarrollo de la personalidad y a la participación del estudiante. Además, la Corte le ordena al rector del establecimiento educativo para que proceda a convocar a la comunidad educativa
para modificar el manual de convivencia del establecimiento a fin de que en él se respeten los límites constitucionales que fueron violados. Nótese que en la sentencia comentada la Corte fija un primer criterio consistente en que la comunidad educativa tiene la potestad de adoptar el manual de convivencia, pero no la libertad de desconocer libertades constitucionalmente consagradas. En la sentencia SU 642 de 1998, que es la segunda sentencia de objeto de análisis en este capítulo, la Corte Constitucional impone un segundo criterio. Allí, básicamente la Corte dice lo siguiente: en suma, es posible afirmar que en este tipo de casos las medidas que imponen restricciones a la apariencia personal de los educandos son inconstitucionales, por ser violatorias del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, salvo que sea posible demostrar que las mismas buscan la protección o efectividad de un bien constitucional imperioso e inaplazable de mayor peso que el derecho fundamental arriba anotado, caso en el cual se estimarán ajustadas a la Constitución política. Entonces, tenemos que en las sentencias SU 641 y SU 642 de 1998, la Corte fija dos criterios generales y una salvedad que la comunidad educativa debe tener en cuenta a la hora de construir o actualizar el manual de convivencia escolar. Veamos los criterios y la salvedad. Primer criterio: la comunidad educativa de cada plantel tiene la potestad de adoptar el manual de convivencia, pero no la libertad de desconocer libertades constitucionalmente consagradas. Segundo criterio: las medidas que imponen restricciones a la apariencia personal de los educandos son inconstitucionales, por ser violatorias del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Pero aclaremos lo siguiente: se trata de dos criterios de carácter general, es decir, que los mismos no pueden inducir a la idea de que la comunidad educativa le quedó prohibido de manera absoluta incluir normas restrictivas en el manual de convivencia. De ninguna manera puede ser así, pues de lo contrario el establecimiento educativo quedaría sin mecanismos para garantizar el control y la organización de su comunidad educativa. Justamente, para evitar lo anterior es que la Corte Constitucional en la sentencia SU 642 del 98 dispuso una salvedad según la cual la comunidad educativa podrá incluir en el manual de convivencia escolar normas que restrinjan un derecho fundamental siempre y cuando la comunidad educativa justifique y demuestre que esa restricción busca la protección o efectividad de un bien o derecho constitucional de mayor importancia que el derecho fundamental restringido o limitado. Preguntemos entonces, la pregunta que surge aquí es: ¿cómo puede un establecimiento educativo demostrar que una norma restrictiva de un derecho persigue un fin constitucional de importancia superior que el derecho fundamental restringido? La respuesta a este interrogante la construiremos a partir del siguiente análisis. La dificultad a la que se enfrenta la comunidad educativa a la hora de fijar las normas del manual de convivencia escolar radica en no contar con unos criterios orientadores que le permitan saber si las normas que van a incluir en el manual están acordes o no con los derechos de los estudiantes. Precisamente para superar dicha dificultad, nos es muy útil partir del análisis del caso abordado en la sentencia SU 642. Este análisis nos permitirá plantear otros criterios prácticos. Veamos pues la segunda sentencia a analizar, la sentencia SU 642 de 1998. En esta sentencia la Corte Constitucional revisa el caso de un padre de familia que en representación de su hija de 4 años presenta una acción de tutela contra la directora de un jardín infantil
por considerar que su manual de convivencia viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad de su hija, pues exige que los niños y niñas, sin distinción, acudan al centro educativo con cabello corto. Indica el padre de la menor que la niña no desea ser sometida a un corte de cabello y llora por tal motivo. En consecuencia, solicita se le protejan sus derechos y se le permita a su hija asistir al instituto demandado sin que para ello deba cortarse el cabello. Por su parte, el jardín infantil demandado alega que la exigencia reglamentaria de exigir el cabello corto a las niñas y a los niños, abro comillas, corte de hombrecitos, así aparece en el manual, obedece a la necesidad de prevenir el contagio de pediculosis capilar, es decir, piojos y liendres, ya que por la extrema situación de pobreza en que se encuentran este tipo de familias, no tienen la forma de contar con una adecuada higiene. En la sentencia de primera instancia, es decir, el juez que conoce por primera vez la tutela, decide proteger los derechos de la menor, considerando como soporte de dicha decisión que aunque la hija del demandado no haya sido privada de su derecho a la educación, la exigencia del manual de que los menores asistan al centro educativo con el cabello corto es desproporcionada y violatoria de la Constitución política. Además, dijo que la higiene de los estudiantes puede perseguirse a través de medios menos gravosos, tales como el baño diario. Esta decisión fue impugnada por el apoderado del jardín infantil, pues no estuvieron de acuerdo con la misma. En la sentencia de segunda instancia, el juez resuelve revocar el fallo que le había protegido los derechos a la niña y en su lugar decide negarle la protección, bajo la consideración que las medidas del manual del jardín infantil son constitucionales, pues obedecen a la necesidad de preservar la higiene de los estudiantes. El caso es revisado por la Corte Constitucional y para evitar que se vuelva a incurrir en contradicciones en asuntos similares, la Corte Constitucional procede a unificar la jurisprudencia en el siguiente sentido. Dice la Corte, abro comillas, en suma, es posible afirmar que, en este tipo de casos, las medidas que imponen restricciones a la apariencia personal de los educandos son inconstitucionales por ser violatorias del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Pero además, miren lo que agrega la Corte en esta sentencia. Continúa la Corte diciendo, salvo que sea posible demostrar que las mismas buscan la protección o efectividad de un bien constitucional imperioso e inaplazable de mayor peso que el derecho fundamental arriba anotado, caso en el cual se estimarán ajustadas a la Constitución política. La Corte a través de esta salvedad lo que hace es mantener la potestad de la comunidad educativa de incluir en el manual de convivencia escolar normas restrictivas sobre patrones estéticos. Pero para ello la Corte impone una condición, y es que la comunidad educativa demuestre que esa norma restrictiva que va a incluir en el manual de convivencia persigue la protección de un derecho fundamental de mayor peso o importancia que el derecho que se restringe. Bien, miremos ahora la forma en que la Corte resuelve sobre la constitucionalidad de la norma del manual de convivencia que exige a los estudiantes asistir con el cabello corto, en el caso que venimos analizando. Recordemos que en el caso de la menor de 4 años, a quien las directivas del jardín infantil le exigen que se corte el cabello, el apoderado del establecimiento educativo demandado sostuvo que la exigencia contenida en el manual de convivencia, consistente en que los alumnos asistan a clase con el cabello corto, no es caprichosa, pues tiene como finalidad prevenir el contagio de pediculosis capilar, piojos y liendres, reiteramos. En últimas, su fin es garantizar la salud de los estudiantes. Esta es la defensa que hace el abogado del jardín demandado. Pues bien,
Bajo ese escenario, la Corte, en aras a determinar si la norma del manual de convivencia que exige a los estudiantes asistir con el cabello corto se ajusta a la Constitución política o no, hace el siguiente razonamiento. Una primera consideración. A juicio de la Corte, en el caso de la menor, la finalidad de la medida que restringe el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes del jardín infantil se funda en claras disposiciones de la Constitución política, pues es plenamente válido, a la luz de las normas constitucionales, que las autoridades de los establecimientos educativos adopten medidas dirigidas a garantizar la salud de los menores de edad que asisten a los mismos. Segunda consideración. Afirma la Corte que la medida es ineficaz para el logro de su objetivo, consistente en garantizar la salud de los estudiantes del jardín infantil, toda vez que el mero corte de cabello es inútil para prevenir o combatir el contagio de piojos y liendres. Adicionalmente, y con base en una prueba médica llegada al proceso, pone de presente que la protección de la salud de los menores de edad que asisten al establecimiento educativo puede ser alcanzada a través de medios alternativos que no impliquen necesariamente el corte de cabello. Por ejemplo, la utilización de pediculicidas en loción o champú, alternativas que son menos lesivas de la autonomía individual de los estudiantes. Según la Corte, siempre será más razonable y compatible con el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de los individuos la utilización de medidas que no comprometan o modifiquen su apariencia física, así los cambios en esta solo sean temporales. Tercera consideración. La Corte no realiza el juicio a la luz de su principio de proporcionalidad en sentido estricto, pues habiendo determinado que la medida del corte de cabello es ineficaz, para alcanzar su finalidad no se hacía necesario proseguir con las restantes etapas del juicio de proporcionalidad. A partir de los argumentos expuestos por la Corte, se decide en ese caso particular revocar la sentencia de segunda instancia que había negado la protección de los derechos de la menor y en su lugar concede la protección del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de la menor. De igual manera, la Corte, esto es interesante, porque al igual que en la sentencia de Seúl ya se le había ordenado a las directivas del establecimiento educativo modificar el manual de convivencia, aquí la Corte emite una orden a las directivas del jardín infantil para que adopten todas las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales de los estudiantes y proceda a la reforma de las cláusulas del manual de convivencia escolar, entre ellas la que exige el corte de cabellos a niños y niñas por ser inconstitucional. El segundo gran tema que habíamos planteado es el del principio de proporcionalidad como un criterio que sirve para el control de las normas del manual de convivencia escolar. Miremos que ese razonamiento que la Corte Constitucional aplicó para determinar que la regla del corte de cabello contenida en el manual de convivencia era violatoria del derecho al libre desarrollo de la personalidad de la niña menor de 4 años, no es otra cosa que la aplicación por parte del alto tribunal del principio de proporcionalidad. ¿Pero qué es esto del principio de proporcionalidad? Es un criterio jurídico utilizado alrededor del mundo para la aplicación judicial de los derechos fundamentales, el cual se encuentra en en la obra Teoría de los Derechos Fundamentales, cuyo autor es el profesor alemán Robert Alexy. Dicho principio ha sido utilizado por la mayoría de las cortes constitucionales, incluida la colombiana, para determinar si en un caso concreto y a partir de su análisis se ha vulnerado o no derechos fundamentales a la luz de 3 subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Vamos entonces a definir los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, y en la explicación de cada uno de ellos
Vamos a retomar los argumentos que utilizó la Corte para resolver el caso de la menor de 4 años, a quien las directivas del jardín le exigían el corte de cabello. ¿Qué pretendemos con este ejercicio? Pues este ejercicio nos ayudará a evidenciar la aplicación práctica de los subprincipios mencionados y al final veremos cómo la comunidad educativa puede aplicar el principio de proporcionalidad como un criterio de control de las normas que se incluyen en el manual de convivencia, precisamente para evitar pues, que alguno de ellos vulnere o desconozca derechos fundamentales de los estudiantes. Veamos entonces el subprincipio de idoneidad. Este subprincipio exige que la limitación al derecho fundamental sea adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. Ejemplo, para el caso de la menor de edad a quien las directivas del jardín le exigían el corte de cabello, la Corte a través de este subprincipio pudo determinar que el fin perseguido por la exigencia de cortarse el cabello era el de la salud. Luego era legítimo en la medida que las autoridades de los establecimientos educativos podían adoptar medidas dirigidas a garantizar la salud de los menores de edad que asisten a los mismos. Segundo subprincipio, el de necesidad. Requiere que la limitación al derecho fundamental sea la menos gravosa entre todas aquellas alternativas que revisten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto. Continuamos con nuestro ejemplo de la menor. La Corte determinó bajo este principio de necesidad que la medida de exigir el corte de cabello era ineficaz para alcanzar el objetivo de proteger la salud de la menor, pues el mero corte de cabello era inútil para prevenir o combatir el contagio de piojos y liendres, y que había otros medios menos lesivos de la autonomía individual de los estudiantes, como, por ejemplo, utilización de pediculicidas en loción o champú. Tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto. Exige que la limitación alcance el fin que se propone en un grado o medida que justifique el grado en que se limita el derecho. Veamos el ejemplo. La Corte Constitucional, en el caso de la menor a quien le exigían el corte de cabello, no realiza el juicio a la luz de este subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, pues consideró que habiendo determinado que la medida del corte de cabello era ineficaz para alcanzar su finalidad, no se hacía necesario proseguir con las restantes etapas del juicio de proporcionalidad. Esto obedece a que los subprincipios que determinan la razonabilidad y proporcionalidad de una medida restrictiva de los derechos fundamentales son concurrentes y se aplican de manera sucesiva y escalonada, motivo por el cual si alguno de ellos llega a faltar, la medida bajo análisis se torna inconstitucional de manera automática. Pero ¿de qué manera el principio de proporcionalidad le sirve a la comunidad educativa como criterio para el control de las normas del manual de convivencia escolar? Partamos del siguiente caso hipotético y con este vamos a ver de manera mucho más clara cómo se aplica el principio de proporcionalidad. Aquí creo que despejamos las dudas que en principio cuando abordo estos temas que son necesarios pues para abordar estas temáticas tan complejas como es lo de convivencia escolar, pues aquí vamos a brindar una claridad frente al tema. Partamos del siguiente caso hipotético. La comunidad educativa del establecimiento educativo X se encuentra en proceso de actualización del manual de convivencia escolar y dentro de las disposiciones que pretende incluir en el mismo está la siguiente, abro comillas: con el fin de garantizar la salud y la vida de los estudiantes, se prohíbe el ingreso a talleres y laboratorios del establecimiento educativo a los estudiantes que tengan el cabello largo y no lo lleven recogido con un gorro elástico. Cierro comillas.
Esa es la norma hipotética que se pretende incluir en el manual de convivencia escolar. Veamos enseguida cómo la comunidad educativa podría hacer el control de esta norma a fin de verificar si la misma está acorde o no con el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes, que sería el derecho que estaría en juego aquí o que estaría sometido a una restricción. Analicémoslo desde el punto de vista del subprincipio de idoneidad. Recordemos que este subprincipio exige que la limitación al derecho fundamental sea adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. Partiendo de este subprincipio podemos evidenciar que efectivamente la norma que prohíbe el ingreso a los talleres y laboratorios del establecimiento educativo a los estudiantes que tengan el cabello largo y no lo lleven recogido con un gorro elástico es idónea en la medida que la finalidad que persigue dicha norma es la protección de la salud y la vida de los estudiantes. Veamos el subprincipio de necesidad. Este exige que la limitación al derecho fundamental sea la menos gravosa entre todas aquellas que revisten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto. Este subprincipio exige la comparación entre la medida restrictiva adoptada en la norma del manual y las demás medidas alternativas posibles para verificar que la medida adoptada sea la menos gravosa para alcanzar su finalidad. En nuestro ejemplo operaría de la siguiente forma. La finalidad de la norma es garantizar la salud y la vida de los estudiantes en los talleres y laboratorios del establecimiento educativo. La medida restrictiva consiste en prohibir el ingreso a los talleres y laboratorios del establecimiento educativo a los estudiantes que tengan el cabello largo y no lo lleven recogido con un gorro elástico. Ahora preguntemos, ¿cuáles serían las otras alternativas que podrían garantizar la salud y la vida de los estudiantes que tengan el cabello largo en los talleres y laboratorios del establecimiento educativo? Una primera sería que todos los estudiantes que tengan el cabello largo se rapen quedando completamente calvos. Otra alternativa, que todos los estudiantes de cabello largo se corten el cabello de tal manera que quede lo más corto posible. Y una tercera alternativa, prohibir rotundamente el ingreso a los talleres y laboratorios a aquellos estudiantes que tengan el cabello largo. Pues bien, como el subprincipio de necesidad lo que nos exige es que comparemos la restricción adoptada con las demás alternativas posibles para establecer si efectivamente es la menos gravosa para alcanzar la finalidad propuesta, vemos que al efectuar la comparación, la exigencia que se hace a los estudiantes que tienen el cabello largo de recogérselo con un gorro elástico para que puedan entrar a los talleres y laboratorios es menos lesiva que exigírseles que queden calvos o que lleven el cabello más corto, o prohibirlos de manera absoluta la entrada a los talleres y a los laboratorios. Luego la medida supera las exigencias de este subprincipio. Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. Este exige que la limitación alcance el fin que se propone en un grado o medida que se justifique el grado en que se limita el derecho. Con la aplicación de este subprincipio básicamente se pretende verificar que las ventajas de la finalidad perseguida compensen los sacrificios del derecho limitado. En nuestro caso, se puede afirmar que las ventajas para la garantía del derecho a la vida y a la salud de los estudiantes compensan o justifican la restricción que se les impone a aquellos que tengan el cabello largo
consistente en usar un gorro plástico para poder ingresar a los talleres o laboratorios, pues la mayoría de personas coincidirían que la mencionada restricción se ve superada por los beneficios a la salud y a la vida que persigue dicha medida. Sin duda alguna, es preferible utilizar un gorro elástico que sufrir un grave accidente, bien porque una máquina del taller como un taladro o un torno le enreden el cabello al estudiante, o bien porque con el cabello volteen un tubo de ensayo con una sustancia química peligrosa, casos en los cuales se podría generar graves afectaciones a la salud o a la pérdida de la vida misma del estudiante. Como vemos, al haber sometido nuestra norma hipotética a cada uno de los subprincipios del principio de proporcionalidad y habiendo superado de manera satisfactoria cada uno de ellos, se puede afirmar que un tipo de norma como esta no vulnera los derechos fundamentales de los estudiantes. Con claridad podemos observar que al someter la norma a cada uno de los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, tal y como lo hicimos en nuestro ejemplo hipotético, le permitirá a la comunidad educativa contar no solo con los argumentos necesarios para demostrar que las restricciones que se imponen en el manual de convivencia buscan la protección o efectividad de un bien constitucional imperioso e inaplazable de mayor peso o importancia que el derecho que se restringe, tal como lo exige la Corte en la salvedad que hace en la sentencia SU 642 de 1998, para que la norma restrictiva pueda considerarse ajustada a la Constitución política. Hay buenas razones para afirmar que el principio de proporcionalidad puede ser utilizado por la comunidad educativa y a él se pueden someter para su control no solo las normas alusivas a la restricción de otros patrones estéticos como el uso de piercings, maquillaje, tatuajes, etc., sino que también se pueden someter las normas que contienen sanciones o medidas pedagógicas para determinar si las mismas son proporcionales a la falta cometida. Es importante agregar que este control puede ser aplicado por la comunidad educativa no solo en la etapa de elaboración de las normas como parte de las medidas preventivas que se deben aplicar a la convivencia escolar, sino que también puede aplicarse en la solución de situaciones que afecten la convivencia escolar como parte del componente de atención del sistema. Muchos de nosotros reconocemos las ventajas del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Sin embargo, no se puede pensar que el establecimiento educativo sea capaz de mejorar la convivencia escolar por sí solo, pues el logro de dicho objetivo está supeditado a que cada una de las entidades y actores que integran y participan en el sistema desplieguen políticas públicas de manera articulada, de tal manera que logren atender las problemáticas sociales generadoras de violencia al interior de la sociedad y, por supuesto, en el establecimiento educativo. Se aspira a que las orientaciones, prácticas, aquí dadas, contribuyan a mejorar la convivencia escolar, pero las mismas no van a brindar todas las soluciones requeridas. Lo importante es que sí le permitirán a la comunidad educativa, desde el ámbito de su competencia, contar con criterios prácticos para ajustar las normas del manual de convivencia escolar a los derechos fundamentales e incluso brindar soluciones a casos concretos. Habitualmente la construcción o actualización del manual de convivencia escolar trae aparejadas muchísimas dificultades, dado que en la sociedad existen distintas posiciones acerca de lo que está bien y lo que está mal, de lo justo o lo injusto, de propender por la protección de los derechos individuales u optar por el interés común, de qué es igual o qué es desigual, de lo moral e inmoral, etc. Y para superar dichas dificultades es necesario que la comunidad educativa comprenda que la potestad que tiene para construir
o actualizar el manual de convivencia escolar, es la oportunidad más importante con que cuenta para fijar las normas que van a regir las relaciones de los niños, niñas y adolescentes de ese establecimiento educativo y garantizar que las mismas sean incluyentes, respetuosas de la diferencia, libres de imposición de modelos particulares de virtud o de convicciones morales de una mayoría, libres de cualquier tipo de discriminación y libres de arbitrariedad. Es claro que cada persona tiene una concepción religiosa, política, filosófica y moral, que dista de la que tienen las demás, razón por la cual el proceso de construcción de las normas del manual de convivencia escolar no debe ser el resultado de la imposición de las ideologías de la mayoría, sino que debe ser el resultado de un proceso en el que se garantice el respeto de los principios, valores y derechos fundamentales, proceso en que la aplicación del principio de proporcionalidad resulta de una gran importancia práctica. Así las cosas, en cuanto a los límites y criterios para tener en cuenta por parte de la comunidad educativa a la hora de construir o actualizar el manual de convivencia escolar, podemos concluir lo siguiente. Primero, la construcción o actualización del manual de convivencia por disposición legal debe llevarse a cabo por toda la comunidad educativa, pues de esa manera se garantiza no solo el ejercicio real del derecho de participación, sino además la garantía de que los pactos allí plasmados contribuyan a la convivencia pacífica y armónica en el establecimiento educativo. Segundo, la comunidad educativa de cada plantel tiene la potestad de adoptar el manual de convivencia, pero no la libertad de desconocer libertades constitucionalmente consagradas. Tercero, las medidas que imponen restricciones a la apariencia personal de los educandos son inconstitucionales por ser violatorias del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Cuarto, la comunidad educativa podrá incluir en el manual de convivencia escolar normas que restrinjan un derecho fundamental siempre y cuando justifique y demuestre que esa restricción busca la protección o efectividad de un bien constitucional imperioso e inaplazable de mayor peso o importancia que el derecho fundamental restringido o limitado. Cuarto, hay buenas razones para afirmar que el principio de proporcionalidad constituye un criterio útil que puede ser utilizado por la comunidad educativa para el control de las normas del manual de convivencia escolar a fin de garantizar que las mismas se ajusten al respeto de los derechos fundamentales. Quinto, someter las normas del manual de convivencia a los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, propios del principio de proporcionalidad, contribuirá, de un lado, a la garantía de los derechos fundamentales y de otro, le permitirá a la comunidad educativa contar con los argumentos necesarios para demostrar que las restricciones que se imponen propenden por la protección o efectividad de un bien constitucional e imperioso e inaplazable de mayor peso o importancia que el derecho que se restringe, tal como lo exige la Corte en la salvedad que hace en la sentencia de unificación SU 642 de 1998, para que la norma restrictiva se pueda considerar ajustada a la Constitución política. Llegamos al final de nuestro capítulo con estas conclusiones. Se espera que las orientaciones brindadas se conviertan en criterios prácticos que ayuden a la comunidad educativa en el desarrollo y mejoramiento de la convivencia escolar. Agradezco su atención y los invito muy amablemente a que se suscriban en este canal, donde con su apoyo se pretende continuar con la divulgación de temáticas que sean de utilidad práctica para la sociedad colombiana. Muchas gracias.